esta presentación del libro de Antonio Campillo, que hoy nos acompaña evidentemente aquí, Grecia y nosotros, la herencia griega en la era global. Yo como editor, como humilde editor de este libro, quiero decir simplemente que estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de contar con este libro en el catálogo de la. Y además estoy doblemente feliz porque es el segundo libro de Antonio Campillo, ¿no? Y por aquello de que el que repite es que está a gusto, pues creo que es así. Yo, desde luego, estoy muy a gusto con él. Y los autores que escriben más de un mismo editorial se convierten en autores de la casa, por así decirlo. Y se crea una relación más familiar, de la cual ya digo, estoy muy satisfecho. Bien, van a hablar, porque aquí maestros tiene la iglesia, yo simplemente me limito a nombrar algunas cositas, de estas vías de tránsito, como señala Antonio en su libro, que conducen de la filosofía griega a hoy y a la inversa, esos mismos caminos a la inversa, que nos llevan del hoy a ese pasado nuestro que nos conforma. Y ese tema se va, digamos, a tratar desde ese punto de vista en el libro, que me creo que aquí también os lo habéis repartido más o menos, no sé cómo lo habrán hecho, más o menos. Por lo que respecta al libro, eso. Quiero agradecer también, en primer lugar, o en segundo lugar, a la librería, a Metalibrería, que nos acoge hoy aquí este libro tan estupendo, de libros de filosofía y de pensamiento. A Belén, que lo hace todo muy fácil, la verdad, que da gusto trabajar con ella. A las personas que me acompañan hoy aquí, parte del autor, bueno, de una mesa nutrida, sobra, creo, presentar a Teófilo Chide, de Félix Duque, que es catedrático emérito de Filosofía de la Autónoma de Madrid, a José María Zamora, que es catedrático de Filosofía Antigua también de la Autónoma de Madrid. Yo creo que algo pasa con la Autónoma aquí. Bueno, a Carmen Madorral, que también es profesora de Filosofía, también en la Autónoma de Madrid, pero bueno, Antonio Campillo rompe exactamente. A lo mejor con el tiempo. Antonio Campillo es filósofo, sociólogo, es escritor, ha sido catedrático de filosofía también en la Universidad de Murcia, de cuya facultad fue decano durante unos años. Ha sido el impulsor de la Red Iberoamericana de Filosofía y presidente de la Red Española de Filosofía. Ha sido también director de la revista Diamond de Filosofía, un clásico. Ha tenido estancias de investigación en el Centro Michel Foucault de París, en el Instituto de Filosofía de SIC, y también dirige o coordina, mejor dicho, el Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno. No sé si eso sigue vigente. Hasta hace unos meses. No me suena. Ahora ya lo dirige otro compañero, sí. Bueno, y nada, ha publicado un montón de libros, aquí hay algunos de ellos. Simplemente si quieres que cuente de este, pues en Alada publicó el concepto de amor en Arendt, un libro también estupendo, hace ya Justo antes de la pandemia. hace ya 4 años, 4 años. Y ya está, que van a hablar en el siguiente orden, si no me equivoco, primero va a hablar Félix Duque, después Sonia Zamora, Carmen, la tercera, y cierra Antonio Campillo. Y por último, agradecer a todos vosotros, todos ustedes, que hayáis venido hoy aquí, este día un poco de perros, al final parece que se ha puesto medio regular, pero bueno, muy agradecidos y nada, y que empiece la función. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Pues estoy muy contento de ser el primero porque la ventaja de ser el primero es que enseguida se olvida las cosas que ha dicho, porque luego vienen otras mucho más interesantes y de mayor enjundia y por lo tanto uno queda más o menos así difuminado y ya nadie se acuerda de las cosas que le han dicho, así que no está mal empezar así, ¿no? Yo empezaría por una conjunción que además que parece casi hasta reduplicativa, porque es la conjunción y, porque dice que es copulativa, pero además de ello también es conjuntiva, lo cual es casi una duplicación, ¿verdad? Sin embargo, esta conjunción es un poco extraña porque parece que algunas veces más que conjuntar, como que separa, ¿no? Entonces, Grecia y nosotros, a raíz del libro de Antonio Campillo, no sé si es tanto Grecia
somos nosotros, sino casi al contrario, ¿no? No es tanto que no queramos ser griegos, sino que a lo mejor no podemos, tampoco queremos ser griegos, y eso ya desde la muy antigua querella entre antiguos y modernos, ¿no? Ya digo, esta conjunción me resulta muy excitante y extraña, ¿no? Hay un libro enorme de Bruno Liebruck que se llama Und, y solamente dedicado a Hölderlin, con el que yo guardo tantas relaciones de tantos años, ¿verdad? Que indica justamente este und es más bien una cesura, ¿no? Más bien un corte, más que una separación, ¿no? En el caso de Hölderlin, lo que se denota ahí es una nostalgia infinita, digamos, pero a la vez también una separación no menos decidida, es decir, eso que se ha llamado el giro occidental, ¿no? La etapa gelderliniana, ¿no? Es decir, bueno, la presencia de Einzige, del único, aquel hermano con, eh, con Dioniso y con Heracles, que se niega a ser como ellos a pesar de esa hermandad y que rompe con la madre, y algo de madre tiene que ver el libro, ¿verdad? Con el tema de Gaia, pues yo creo que muestra un poco digamos, la desazón y a la vez el interés. Difícilmente se puede estar interesado en algo si no se siente uno desazonado, precisamente porque si se está interesado es porque no puede ser uno mismo ello. Entonces, ese sería como el pez en el agua, ¿no? Este es lo que respecta a Antonio Campillo, porque Grecia ya no podemos ser nosotros. Y algunas páginas de este libro, quizás las que más me han interesado, sobre todo las dedicadas a la política, efectivamente redundan en la idea de la querella, del principio de que no queremos ser griegos, ¿no? En dos puntos. Uno, quizá demasiado tardío, ¿no? Saber la calocagacia, la unión de la ética y de la estética, esa unión socrática, ser buenos, ser bello, que todavía en Descartes guarda un cierto destello, ¿no? Es decir, si somos malos es porque juzgamos mal, porque no entendemos bien la cosa, ¿no? Pero por otro, en cambio, mucho más arcaico, es la unión que, por cierto, se refleja en un libro que quizá aquí no está muy presente, pero que yo creo que sí lo está en las elucubraciones y reflexiones de Antonio Campillo, el de Jacques Monod, no en vano en 1969, que se llama Azar y Necesidad, que eh, es un título que en español y en francés también podría dar lugar a malentendidos, ¿no? Porque si lo tradujimos al griego sería tige y ananque, ¿verdad? Y la ananque no es la necesidad lógica, ni muchísimo menos, ¿no? Porque la ananque, lo sabemos por Esquilo, ¿verdad? Es mucho más fuerte que la técnica, es decir, de la técnica, que la instrumentalidad humana. Es decir, hay algo que siempre nos oprime porque la moira, el lote que nos ha sido concedido, de alguna manera refleja el azar último en el que el universo se disuelve. Y eso, aunque nosotros intentemos a partir de la filosofía de la sospecha, con Marx, con Darwin, con Nietzsche, ¿no? Eh, quitarnos de encima Leibniz, a pesar de todo, el famoso principio grande, ¿no? Nihiles, sin erraciones, no hay nada sin razón. El principio de razón suficiente rompe o quiere romper justamente con esa conjunción tan ominosa, ¿no? De la tige y de la ananque, ¿no? E incluso el propio Monod juega con ello porque no en vano eh, digamos, su primer envoltorio del qué significa la homeostasis de los seres vivos es la teleonomía, ¿no? Es decir, el ser capaz de un propósito, de un proyecto, aunque sea inconsciente, ¿verdad? Y un segundo es la metamorfosis genética, ¿verdad? Que permite que a pesar de todas las variaciones, un individuo, y sobre todo la especie del individuo, se mantenga de alguna manera constante, ¿no? Que se prueba en la tercera gran vía de Monod, que sería la invariancia
reproductora, ¿no? Esas tres conjunciones, digamos, muestran a la vez la distancia que nos separa de Grecia y también el cordón umbilical que tenemos con ella y que aparece efectivamente en la hipótesis Gaia, que es en la que Antonio Campillo, de manera sabia y prudente, presenta hacia el final, no sin un cierto caveat que de alguna manera todos compartimos, sobre todo, digamos, ahora, ¿verdad? También es algo, si se puede decir, tigético, algo azaroso, pero quizás no tan azaroso, que la hipótesis de Gaia de Lovelock sea de 1969, que coincide con el libro de Monod, pero que es un año anterior, solamente un año anterior a la primera conferencia de Roma, que indica ya, digamos, el veredicto tan antigriego y tan germánico, podríamos decir, de Ragnarök. Es decir, señores, esto se va a acabar. La segunda ley de la termodinámica triunfará y acabaremos en la entropía y por lo tanto un cierto pesimismo sobre el planeta cae que durante 50 años se ha mantenido y se ha intensificado de tal manera que algunas de las hipótesis del propio Lovelock, a pesar del apoyo de Margulis, ¿verdad? Pues no se mantiene, por ejemplo, y para desgracia de todos nosotros, si no, no hay más que ver estos cambios constantes de la temperatura, en la meteorología, ¿verdad? A saber, la salinidad de los mares y la constancia más o menos de la temperatura sobre la Tierra, ¿no? Quizá por un tema que en el fondo sea muy griego y muy poco moderno, y quizá por ello a nosotros también nos seduzca, ¿verdad? A saber, lo que antes he señalado, la idea de la tige, del azar que rompe cualquier tipo de racionalidad omnímoda y que hace, digamos, de paso, muy difícil creer en el Dios metafísico de Leibniz, ¿verdad? Que cuando Dios calcula se hace el mundo, ¿no? En fin, mundos. Y es justamente esta idea de que la vida puede destruirse a sí misma. Y la vida, cuanto más compleja es, más capacidad tiene de disgregarse desde dentro, de corroerse desde dentro como un cáncer, ¿verdad? Es decir, como un ácido. Y por lo tanto, esa misma vida que ciertamente, según Lovelace y según Margulis, ha permitido que nuestro planeta sea una excepción absoluta, al menos en nuestro sistema solar, ¿verdad? El hecho de que, por fortuna, haya un constante desequilibrio químico frente al equilibrio químico de Marte o de Venus se debe justamente a la interactividad de las diversas, de la biota, para decirlo de una palabra, es decir, de todos los organismos que contribuyen inconscientemente, porque si no, Lovelock acabaría siendo un místico, metafísico, hipermetafísico, ¿verdad? Contribuye inconscientemente, sin saberlo, gracias a esta interactividad, a que se mantenga constantemente un desequilibrio químico que permite que la constancia de la cantidad de oxígeno en nuestro planeta, aproximadamente un 20% con respecto al CO2, sea tal que permita la vida, cosa que en Marte no puede, digamos, por exceso y en Venus por defecto, ¿verdad? Entre 400 grados y -53, bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hacen que el libro de Antonio Campillo no sea, digamos, por fortuna, añadiría uno, pero han pasado tantos años, a libros como el que yo leía cuando era niño, que se llamaba Los maravillosos griegos, ¿verdad? Y además todavía recuerdo hasta el exergo, decía, lo dedico a mis hijos que representan la lente móvil, ¿no? Que se mueve constantemente, ¿no? Sin darse cuenta quizá el autor de que la kinesis atelia significa eso, que no tiene ni fin ni principio, que es algo completamente desordenado, ¿no? Pero vamos, maravillosos griegos. Bueno, pues un cierto caveat con respecto a eso, ¿no? Es decir, ni para bien ni para mal, nosotros podemos y debemos siempre mirarnos en el espejo griego. De hecho, la historia de Occidente, al menos la de Occidente, ha sido una constante apropiación y una constante y un constante rechazo justamente de Grecia
pero de una Grecia que en cada momento, igual que pasa con la vida, ¿verdad? Que se va creando y destruyendo a su vez a sí misma, siempre era igual y siempre distinta, ¿verdad? Del neoplatonismo a medieval al estoicismo del primer barroco, nuestro gran Francisco de Quevedo, sin ir más lejos, ¿verdad? O Justus Lipsius, ¿sí? Las grandes elucubraciones de la filosofía de la sospecha, Nietzsche, Bachofen, ¿no? La primacía del horror sanguinario de la medusa gorgona frente a la grecomanía un tanto, oh, perdón, porque ya sé que ¿eh? Se lo digo, afeminada, un tanto final de un Friedrich Schiller, ¿verdad? Oh, das schöne, die schöne Welt, wo bist du? ¿Dónde estás? Oh, mundo hermoso. Pues, usted no está nada más que en su cabeza absolutamente alocada, porque entre otras cosas, Winkelmann, que es el culpable de toda esa grecomanía, no estuvo nunca en Grecia y lo que hacía era mirar copias romanas. O sea que, bueno, pues empezamos con una falsificación, ¿no? Pero, en fin, todo eso implica que no nos podemos despegar de Grecia, pero que tampoco sabremos quizá nunca, pero quizá eso es el principio de la hermenéutica. ¿Qué demonios fue alguna vez Grecia de verdad? ¿Y qué significa Grecia de verdad? En general, ¿qué significa algo de verdad? Es decir, aunque supiéramos, y José María Zamora, desde luego, seguramente Carmen también, yo no, pero desde luego José María Zamora sabe perfectamente griego. Y si en una sesión de Guaysa, ¿no? Pudiera hablar con el espíritu de Aristóteles en un perfecto griego, lo cual me extraña porque para empezar un perfecto griego significa Erasmo de Rotterdam, que es el que señala cómo hay que separar unas palabras de otras y qué significa poner acento uno en el otro, porque ya lo decía el propio Aristóteles, ¿verdad? Es que no sabemos qué ha dicho Demócrito, porque si caemos el acento en una cosa o en otra, significa algo distinto. Y por lo tanto, ¿qué demonios es Grecia? Es algo que nos acompaña como una atmósfera, algunas veces mefítica, otras veces bien olorosa, ¿verdad? Pero con la cual no podríamos, nos pasa un poco si vosotros queréis, ya que he hablado tanto de las composiciones químicas, ¿no? Aunque en este caso no sería tanto química, sino puramente mecánica, como en nuestra atmósfera, eh, digamos que es el nitrógeno que nos impide respirar muy bien, pero que también impide que nos emborrachemos con el oxígeno y ya no sepamos ni qué decimos, ¿verdad? Entonces es un poco ese contrapeso que siempre nos lleva a ver qué queremos ser nosotros si no tenemos un espejo en el que mirarnos. Y yo me atrevería a decir, y yo sé que esto ya es muy controvertido y que no muchos estarán de acuerdo, una polémica que tuve muy amistosa con otros tantos años con Eugenio Trías, ¿verdad? Cuando decía, yo de mayor quiero ser sufí, ¿no? Y derviche, pues de Eugenio, te pone la faldita y venga, a dar vueltas como si fuera una peonza, ¿no? O los Beatles, vamos aquí a buscar un muro. Lo siento, pero otro es Grecia. Si queremos también, pero yo me atrevo a decir que en menor medida sigue siendo de alguna manera Judea. Pero nuestro otro de verdad es Grecia. Es decir, para bien o para mal, Grecia ha impregnado el mundo romano y durante el mundo romano se ha metido de bruces en el cristianismo y es difícil entender el cristianismo a pesar de, y precisamente por tantas herejías, pero eso es tan griego, ¿verdad? Es decir, que es la mitología griega, sino un conjunto, como decía Heráclito, eso es tan maravilloso, ¿verdad? Dice, como, como una basura, como una mierda esparcida al azar, el más bello de los mundos, ¿no? Bueno, eso es Grecia, ¿no? Leibniz se echaría las manos a la cabeza, pues fue picante, ¿no? Que no lo sé, porque jugaba todo, ¿no? Pero desde luego nuestros modernos no aceptarían eso, pero sí, eso es Grecia. El más bello de los mundos es un puñado de basura esparcido al azar. Y que luego nosotros vamos recomponiendo como buenamente podemos. Y eso es también la mitología griega y también, de alguna manera, la filosofía griega. Y hay tantas como maneras de ser en el mundo. Es decir, ¿qué tiene que ver Heidegger y Antonio Campillo constantemente recurre a Heidegger? Es decir, no es eso, no es eso. Como Ortega, ¿no? Es decir, prefiero Husserl, pero, de acuerdo, pero al fin y al cabo
¿Qué tiene que ver, digamos, esa apuesta por la racionalidad científica, por un lado, y la otra apuesta por los primitivos griegos, por Parménides y Heráclito, que efectivamente son herederos de Nietzsche y de Bachofen, y que efectivamente rezuman sangre, ¿no? Pero todo ello, digamos, hace que sea imposible que nosotros podamos pensar que, él lo ha señalado magníficamente, podemos pensar y nunca sabremos, porque para eso lo pensamos, si no, se piensa aquello que no se sabe. Eso, si no, no hacía falta pensar, sino simplemente creer. Creer es estar ya a gusto, pensar es estar desazonado, ¿no? Recordemos lo que decía Deleuze, quizá exagerando un tanto, ¿verdad? Saber filosofar es saber entristecerse. Bueno, pues de alguna manera sería esto, ¿no? Entonces, digamos, cuando entramos en el núcleo duro de Grecia, lo que nos encontramos es justamente esta desazón de no poder vivir sin ella y sin embargo saber que nosotros ya no debemos, es que casi es un deber moral, no ser como ellos, ¿no? Y a pesar de todo, digamos, ¿qué sería de nosotros sin la idea de la isegoría y de la isonomía, ¿no? Es verdad, Campillo lo señala una y otra vez, las limitaciones terribles que tenía el punto de la esclavitud, ¿no? Pero tengamos a cuento, y si en lugar de esclavos, él mismo lo había señalado, el propio Aristóteles, ¿no? Si se pudieran mover las lucernarias de un lado para otro, ¿verdad? No tendríamos necesidad de esclavos y por lo tanto tendríamos que nuestra era tecnológica actual, es decir, donde las máquinas no solamente surten todos nuestros deseos, sino que se anticipan nuestros deseos y hacen que nuestros deseos se conformen de acuerdo al software de las propias máquinas, ¿no? Y eso sería la inversión completa de Grecia. Somos tan libres que dejamos de serlo porque, como ya sabía Mefistófeles, ¿no? Somos ahora, estamos ahora destruidos por las máquinas que nosotros mismos creamos. Y eso ya está en Mefistófeles, en el Fausto de Goethe. O sea que la cosa, digamos que tiene al menos 200 y pico años de sospecha. Y así seguimos, ¿no? Pero claro, decíamos, ¿qué es lo que piensa? Y mis compañeros seguro que lo explicitarán mayor, de una manera más con mayor enjundia. Pensamos en el tiempo, somos tiempo, pero ¿qué tiempo? No tanto el tiempo del nunc esti, ¿no? Del aquí, ahora, siempre igual, no el tiempo del reloj, sino el tiempo de la esperanza y el tiempo de la frustración. El tiempo que ya no pudo ser, la sombra de las muchachas en flor, y el tiempo que nunca será, pero que quisiéramos alguna vez que viniera, que es lo que Heidegger, por ejemplo, llamaba el Ausbleiben, ¿no? El estar pendiente, la inminencia de aquello que todavía no llega, pero sin lo cual la espera dejaría de tener sentido y la vida también. Y en medio de ello, el Kairos, en Heidegger, por ejemplo, el Ereignis, en Badiou, Zizek y todos los alrededores, ustedes me lo permiten, la pequeñísima y modesta, también uno mismo, ¿verdad? La idea del evento, es decir, de ese hachazo que corta los tiempos y que hace que se rehaga y se reproduzca todo lo anterior en función de un proyecto de futuro que está solamente pensado y hasta soñado, pero que posiblemente jamás se realice, pero que permite justamente esta ruptura de los tiempos, ¿no? Para evitar la idea de un tiempo evolutivo o involutivo, un tiempo, podríamos decir, de catástrofes, ¿no? Pero catástrofe es una muy bella palabra griega que puede significar literalmente volver a algo de arriba abajo, ¿verdad? Realmente revolución sería la buena traducción de catástrofe, ¿no? Es decir, una revolución completa, es decir, poner todo patas arriba, como el viejo Marx quería también, ¿verdad? Nunca se puede lograr, pero uno piensa en Aristóteles, Simónides y piensa, bueno, la ciencia de los hombres libres jamás se logrará, pero no seríamos hombres ni tendríamos siquiera la vergüenza de querer ser llamados libres si no pugnáramos por algo que sabemos que es imposible. Y eso es Grecia. Gracias. Muchas gracias. Para mí es una gran ilusión y un placer estar aquí en la presentación de este libro. Muchas gracias a la editorial Abada y a mi librería por este acto y al autor, porque esto nos ha ofrecido
verdaderamente una gran oportunidad de hablar de Grecia y nosotros, la herencia griega en la era global. Es decir, hay una continua asquesis, un trabajo donde se ve cómo se forja un profesor de universidad. Desde su inicio, porque hay reflexiones que son de hace más de 30 años en su actividad de investigación y de docencia de gran compromiso, que comienza con Cronos, Aion y Kairos, es decir, con una reflexión sobre el tiempo y la temporalidad que engloba y que parte de Anaximandro, parte del primer fragmento de la filosofía occidental y que llega a Plotino, que fue su trabajo en 1990 cuando lo publica, de Razón Silenciosa, buscando, y donde encuentra una búsqueda en dos perspectivas en el nacimiento, que es el nacimiento de la filosofía y de la historia, y un continuo ejercicio de filosofía de la historia y de historia de la filosofía, en esa doble búsqueda constante, historia como el investigador, pero también el testigo, el que escudriña también y pasa por una criba textos y problemas relacionados con las cosas humanas. Luego es un trabajo y tenemos a Félix, fundador del máster en filosofía de la historia, verdaderamente, ¿qué filosofía de la historia la hay? Si la hay en Grecia, o si parte en Grecia, o si es imposible hablar de filosofía de la historia como tal, de la poética de Aristóteles, y la poesía es más filosófica que... Y para ver, Porque se ocupa de lo general, la historia se ocupa de lo particular. Es constante esa reflexión desde la poética, pero también aparece Tucídides, Polibio, aparecen reflexiones constantes a Cicerón, a Roma, una Grecia que también trata de buscar este vínculo con el paso del griego al latín. Y esa relación en esa exploración tiene muy en cuenta los términos, los diccionarios, el penetrar en el significado, a grandes historiadores y sociólogos y antropólogos, a Fernand, desmonta la tesis de un paso del mito al logos a partir de lecturas eh, fundamentalmente a partir de los años 60, Vidal Naquet, Vernant, pero también del milagro griego, del llamado milagro griego, y invita a Barnett desconfiando, ¿qué milagro? Si debemos esforzarnos y aprender de los griegos, sobre todo en estas cuestiones humanas. Y en estos 6 capítulos que vertebran el texto, el comenzar por el tiempo, extenso permite seguir un hilo de la problemática, una reformulación donde añade bibliografía muy actual en esa problemática. Y el Kairos es un punto esencial. Kairos se había trabajado muy poco. Creo que en el año que empieza a interesarse Antonio sobre estos temas, muy poco se había hecho. Kerckhoff en Puerto Rico, pero casi no llegaba, era el único texto, y Monique Trede, pero posteriormente, son del año 94, es decir, 4 años después. Y Alonso Tordesillas funda en un congreso que dedica, que nunca se publican las actas, precisamente porque no hay un tiempo oportuno para publicarlo, con trabajos también de Adame o de Curvaisis, que estaba en la asociación que funda, que es Kairos Kailogos, precisamente en esta cairología, que es el problema que sitúa en el libro sexto de la República. Y ahí cuenta un mito. Los mitos los cuenta de una manera excelente, tan el de Crono, que el Saturno devorando a sus hijos, pero el de Kairos, la descripción que lleva a cabo a partir de un mosaico como este dios, semidios con la frente rapada, pero no con el frequillo, perdón, con una descripción de un mechón solo, pero la nuca rapada que pasa solo una vez y que hay que atraparlo ni demasiado pronto ni demasiado tarde porque siempre se escapa, porta una navaja, un cuchillo que eso nota en su mano derecha para rasurarse siempre la nuca, con los pies alados y la balanza, y esa inclinación en el dedo de la balanza, un aspecto que en la iconografía aparece, pero que explora desde la poesía y que marca precisamente esa búsqueda del hombre del Kairos, que es Pericles, lo que tiene como referencia en la cairología Aristóteles para buscar precisamente en esas cosas humanas cómo debe actuarse donde no hay una ciencia o una técnica específica. No podemos estudiarlo, sabemos en qué momento concreto, en qué circunstancia actuar, ni demasiado antes ni demasiado después, en ese momento oportuno, buscar relaciones con la ocasión, la pinta en calva o la ocasión o ese momento propicio en el que tanto buscarlo, y en esa proyección también en el ámbito judio-cristiano, Alejandría, y luego cómo lo retoma Heidegger. Creo que ese aspecto en la forma
de concebir, es una problemática de Tanzopina-Gaza, de las cosas humanas de Aristóteles, muy actual en nuestro presente, y de esa búsqueda de las éticas griegas en nuestros días, en una constante. Pero en esa herencia griega encontramos también una relación con cosmos, ethos y polis, o cosmos, polis y ethos. Y esto es constante, es una manera de trabajar donde se sitúa el orden en el macrocosmos, y hay un capítulo, el quinto, donde aparece precisamente la transformación del mundo cerrado al universo infinito desde Koyev, con análisis biográficos, es decir, la configuración también de Koyev, que parte junto con Arendt o antes Husserl en la forma que tiene de elaborar y la polémica eh, a contracorriente, una revolución donde el macrocosmos está el universo en relación con el microcosmos, el hombre, el ser vivo, esa polémica con Anthropos, la búsqueda que no quede delimitado solo al aspecto del varón, una constante también de que la virtud que prevalece, según Arendt, es la valentía en ese aspecto y una relacionado con la virilidad que queda precisamente cuestionada, y un terreno intermedio, que es la polis, pero una polis que ha de arraigar en, en un ambiente, en un medio. Y eso es la constante, el lugar que habitamos. Aparece la idea del entorno, aparece la conexión precisamente con la búsqueda de un presidente de un mundo, y ahí la gran audacia de introducir a Husserl y la fenomenología de que esto no se mueve el ir a contracorriente precisamente de las tesis de Koyev, y es una de las grandes aportaciones que he descubierto y que he aprendido, a partir también de versiones de Agustín Serrano de Haro, que ha sido la traducción y que marca verdaderamente un impacto de esta fenomenología de nuestra tierra y de nuestro ser y de nuestra temporalidad. Y esa es la gran reflexión sobre esta Grecia, donde no descuida también el ámbito de proyección en el neoplatonismo. Si el tiempo es clave, hay un tratado que es el 3745 sobre el tiempo y la eternidad. Es decir, que esa lectura continúa esa ordenación con las dificultades y ese léxico le ayuda a plantear paradojas. Luego es constante cuando en la lectura los jardines plantean una crisis y una necesidad de elegir, de una elección. Desde el punto de vista ético es la proairesis, se ve constante. Esa decisión racional, qué camino tomar, también separándose de la herejía, de la airesis, de la hora de elegir, y la crisis como un lugar de buscar un criterio en el que establecer una fundamentación. En ese ethos también está muy presente, y tenemos a Iván, compañero, la necesidad, el azar y la necesidad. Pige es constante en la forma de tratar, Félix lo ha planteado constantemente, entre azar y necesidad. Y de ahí también los trabajos y es el diálogo con la ciencia moderna, es decir, ha tenido muy en cuenta a Elia Prigogine, por ejemplo, en algunos de los aspectos. Elia Prigogine, que con Stengers marca esta lectura de los griegos, pero desde la ciencia moderna, con problemas que son verdaderamente filosóficos y que son actuales y son radicales. Si los griegos son porque sus preguntas nos siguen planteando cuestiones y planteando problemas. Luego hay un efecto de resocratización, es decir, es un constante preguntar precisamente para qué camino elegir desde el punto de vista de la praxis, pero donde no olvida las otras divisiones aristotélicas. La teoría es constante y la poiesis, es decir, los dos, esta separación constante, pero la necesidad de un entretejimiento marca constantemente sus necesidades y sus búsquedas, donde la crítica a un europeísmo, a un centroeuropeísmo, una manera de concebirlo como punto central, reformula el ethos. Es decir, estudiar a los griegos permite dialogar con otras culturas y con el momento actual, dentro de un ámbito donde el cosmopolitismo queda abierto a la polis y a la ética, en una sensación de humanidad donde el oikos es una cuestión total. En ese sentido, Aristóteles tiene una preferencia en su forma de tratar. Está la ética Nicómaco, pero la manera de leer la política. El libro primero, lo quinto, hay aspectos claves de cómo revisa las relaciones con la familia, los esclavos, y el demos, cómo se lee Aristóteles
desde Constant, desde Jefferson, y con las paradojas y la modernidad que eso plantea. Es decir, los esclavos que con la liberación dan Haití después de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo genera paradojas en la forma que tienen de que Jefferson mismo es propietario de 600 esclavos, señala. Eso fue algo parecido a San Martín, libera, pero dice, bueno, vamos, los que tengo en mis tierras, si no, no puedo cultivarlas, si no, esto no, no tiene funcionamiento. Luego esas paradojas precisamente constantes y las propias tesis griegas de cómo leer a Aristóteles como un hombre de su época. Ahí aparece precisamente una de las cuestiones fundamentales también, que es las paradojas de la relación entre la amistad y comunidad. Claro, si Aristóteles es comunitarista, las relaciones que marcan los que no son, el no ser ciudadano dentro de esta polis de Atenas, que marca el estatuto de la mujer, del niño, del bárbaro y del metec. Eso es constante en la forma de tratarlo, como que se construye, son habitantes de la polis necesarios, pero la idea de politeia es constante. La politeia que queda luego desplazada en el Estado, es decir, la fundación del Estado, que marca una nueva manera de leer. Hay un capítulo esencial también de Polanyi que marca 3 puntos. Eh, pat, eh, si del padre es el patrimonio, de la madre es el matrimonio. Pero hay una cuestión clave, esa es la tesis desde Roma, de la Roma Augusta. Pero aquí con Polanyi aparecen 3, que es el padre, el patrón, y el patriota. Este aspecto de ligar al patriota en esta proyección marca una nueva relación, porque esa patria depende de la politeia en la que se conforme. Y esa politeia diferencia al ateniense del espartano. Pero es un aspecto ligado a ese carácter del hombre, del varón, y que queda muy bien retratado y expuesto. Esa relevancia es una gran originalidad a la hora de leerlo, respecto a otra reivindicación también de una lectura ligada no solo a lo femenino que se ha hablado, que reivindica también una nueva lectura, sino también desde Hannah Arendt y ese gran conocimiento desde la tesis de Agustín y las relaciones con Heidegger, y también que podían abrirse a Jonas un retorno de un tipo de lectura que marca también la diversa formación de Arendt, desde su tesis sobre el amor en Agustín hasta los últimos textos de crítica más próxima al totalitarismo. Luego la Grecia de Arendt, que también es cuestionada, no es del todo afectada, pero es un diálogo constante como una guía en la forma de tratarlo. Y en los aspectos claves aparece una constante relación también con aquellos que han acompañado en la dirección de tesis. Se marca constantemente una relación con sus discípulos, a los que dedica discípulas el texto, y eso considero que es una gran muestra de generosidad. Es algo, vamos a encontrar a quienes han realizado, acompañado, como él dice, la tesis. Agustina es una de las últimas, Agustina Manogaso, que es compañera de profesora honoraria, que es investigadora en la política, pero hay una organización desde José Martínez Hernández y que permite también temas compartidos y cuyo diálogo se ve en la exposición. En las fuentes, si hay un texto en Platón que prevalece, creo que es el Timeo, en ese sentido, más que la República, precisamente por esa búsqueda del cosmos y una reivindicación. Y una constante, la guerra civil europea, que amplía siguiendo de la guerra de la Gran Guerra hasta hasta el año 45. Y en esa problemática, precisamente buscando eliminar toda estasis, no solo de la polis o de la cosmópolis, sino también del propio interior de un hábitat, del lugar que habitamos, que permita precisamente una búsqueda de una vida buena. Luego la praxis nos permite precisamente un intento y un optimismo también, es lo que he detectado en el libro. Pensar en Grecia le permite también, aunque vivamos en el exilio, tener un entusiasmo de que vivir no consiste solo en pacer en el mismo campo, sino una búsqueda de un vivir bien y vivir un convivir. Y en esa etapa, aunque alerta, es a lo que nos anima este libro. Un libro que, desde luego, tiene una gran afectación y una gran necesidad en nuestro tiempo. Y le agradecemos mucho a Antonio que lo haya. Gracias. Pues muchas gracias. Voy a poner el tiempo porque si no, nos vamos a quedar sin escuchar a Antonio. Voy a ser breve después de estas dos intervenciones, ¿no?, que hacen
pues esa elaboración más allá del libro y dándonos todo ese contexto. En primer lugar, agradeciendo, ¿no?, a Antonio, a la editorial y a la propia librería, a los asistentes, ¿no?, por poder participar en esta presentación. Para mí, cuando conocí a Antonio, cuando lo escuché por primera vez, fue una sorpresa. Fue en 2014, estábamos, voy a decir primero algo de él y luego entramos con el libro, ¿no?, que al final hay que celebrar también al autor en esto. Y es genuino. Me conocí en 2014 en el primer congreso, ¿no?, en septiembre, en el primer congreso de la Red Española de Filosofía. Y allí yo estaba empezando la tesis doctoral, a mi primer año, ¿no?, como doctoranda, y era uno de los primeros grandes congresos a los que iba. Entonces me fui a todo, fui a charlas de la mañana a la noche, y cuando llegó la conferencia plenaria, que correspondía a Antonio Campillo, pues estábamos todos bastante cansados, y además en las conferencias plenarias no siempre se dice lo más interesante en un congreso, precisamente por el formato. Y sin embargo, pues ahí salió un filósofo a quien yo desconocía, que permitió conectar en una conferencia en la que habló de la crisis. Claro, 2014, recordamos, ¿no?, era la palabra por excelencia, no solo crisis económica y crisis financiera, sino también crisis ecológica, que para mí ya era pues muy, muy relevante mezclarlo con otra crisis de la que creo recordar que habló, que es la crisis del pensamiento, esta idea, ¿no?, de por qué la necesidad de impulsar la Red Española de Filosofía y demás. Desde ahí, después ya pude leerle, ¿no?, y más tarde, en 2020, con plena pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, pues me llamó, se puso en contacto conmigo porque había tenido una idea, y esto es lo que quiero que veamos, porque esto se relaciona tanto con, sobre todo el libro, los dos últimos capítulos, y el quehacer de Antonio en estos últimos años, ¿no? Y es que le parecía insuficiente lo que estábamos haciendo como filósofos en casa, intercambiando correos y llamadas, reflexionando, que es lo que intentábamos hacer sobre un acontecimiento que nos estaba pues superando en algunos casos, y le parecía que era imprescindible que diésemos un empujón más y conectásemos la pandemia con la crisis ecológica, con el antropoceno, ¿no?, que es una de las palabras que también tiene relevancia para el libro y en la reflexión de Antonio Campillo. Y ahí fue esta idea, ¿no?, que yo creo que es, pues que ilustra muy bien el tipo de pensador que tenemos aquí, esta idea de montar un laboratorio, no un seminario, sino un laboratorio filosófico, ¿no? Apareció la idea por parte de Antonio, y a quien contactó pues fue a gente que estábamos empezando, ¿no?, prácticamente, un número muy, muy alto de quienes le acompañamos en ese proceso, ¿no?, de esos primeros 2 años que ha estado muy, muy vivo el proyecto del laboratorio filosófico sobre la pandemia y el antropoceno. Éramos gente que estábamos en los primeros compases de la carrera académica. Y precisamente esa idea de la filosofía como diálogo, pero también como atención a la realidad, yo creo que es algo que tiene mucho interés, conectado con todo lo anterior, ¿no?, que decían también los colegas. Y por eso tiene sentido en este libro escucharle, ¿no?, y leerle esa reflexión sobre una filosofía de la humanidad terrestre, ¿no?, ese intento. ¿Qué es esto de una filosofía de la humanidad terrestre? Que yo además creo que se enmarca muy bien en el campo ahora emergente en el que estamos trabajando juntos con otra muchísima gente de las humanidades ecológicas, ¿no?, que estamos precisamente tratando de pensar desde ahí, ¿no? En estos últimos años Antonio ha estado en esto, ha sabido recoger, yo diría de muy buena forma, tomarse en serio el desafío que plantea la crisis ecosocial, y a partir de ahí preguntarnos, ¿no?, qué reflexión sobre nuestra forma de habitar el mundo podría dejar esto fuera, podría dejar lo que sabemos fuera, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, emitidas desde el 97, ¿no?, que son más del 50% de las emisiones totales. En el 97 se firma Kioto. Y sin embargo, ¿no?, ¿qué pasa? Desde entonces, ¿por qué no estamos haciendo caso por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen, que dan cuenta, ¿no?, de ello? Y por eso las referencias, algunas otras referencias, para que veáis que pues, también es muy, muy variado en ello, incluyen a Aldo Leopold, ¿no?, quien nos hablaba de esas distintas formas de hacer de la ciencia, desde una ciencia que afila su espada, ¿no?, ese ideal de dominación de la naturaleza, ese ideal de conquista, frente a la ciencia que ilumina su universo, ¿no?,
esa ciencia pues más que parte, ¿no?, de la admiración y el respeto, la curiosidad, en definitiva, por conocer por el mundo de lo vivo, que está en la matriz de la filosofía, pero también de la ciencia, ¿no? Esa observación imprescindible, yo creo que se entreteje muy bien. O Barry Commoner, ¿no?, otro autor imprescindible de los 70 que está aquí, con esa reflexión también importante, ¿no?, entre si los seres humanos habitamos en dos mundos, ¿no?, la ecosfera, que como explicaba antes muy bien Félix, ¿no?, pues es el mundo que compartimos, ¿no?, ese mundo que está vivo y compartimos con el resto y conformamos a la vez con el resto de seres vivos, y la tecnosfera, el mundo de las creaciones humanas, ¿no? Decía Commoner, las creaciones humanas todas, no solo los más tecnológicos, no, el Estado, la política, la literatura, todo, ¿no? Y ya en los 70 nos hace esta advertencia de que estos dos mundos pues están descompensando, ¿no?, que la tecnosfera pesa cada vez más de forma insostenible sobre la ecosfera. Creo que Antonio recoge bien estas ideas, algunas que para las que bueno, pues no hay tiempo hoy, y que lo hace además de una manera pues bastante lúcida en el planteamiento de problemas abiertos, ¿no?, que no intenta resolver, como dice también al principio. Y yo, con todos los temas posibles, ¿no?, y quedándonos poco tiempo, he elegido 3 conversaciones que simplemente voy a esbozar, ¿no?, cosas que creo que podríamos discutir con Antonio Campillo si le tuviéramos aquí, y le tuviéramos aquí durante más tiempo. O en otra ocasión. Una discusión que podríamos tener es sobre la posibilidad, ¿no?, de la habitabilidad, la noción de habitabilidad que aparece, aunque no trata específicamente, pero está ahí, está con Latour, de la habitabilidad en el antropoceno, es decir, cómo podemos hacer posible la vida o la vida buena en concreto en un contexto como el nuestro. Y ahí el reto, en el que sí es más explícito, es el reto de volver a ser terrestres, ¿no?, esta noción de Latour, de cómo habitar el mundo. Yo creo que por ahí habría pues mucho que tratar, que nos permitiría también conectar con esa ilusión de independencia, ¿no?, en la que está sentada nuestra civilización. Y frente a ello, pues las respuestas, ¿no?, a las que apunta, que van pues desde de la mano, por ejemplo, del ecofeminismo, menciona también a Vandana Shiva, y tiene que ver con asumir frente a la ilusión de independencia, de que somos otra cosa completamente distinta al mundo de lo vivo, como si no lo encarnásemos, la interdependencia y la ecodependencia, ¿no?, de las que se hace cargo, para volver a ser terrestres de alguna manera, ¿no?, dice Antonio, y creo que acierta, ¿no?, es precisamente acoger esa interdependencia y esa ecodependencia, esa relación con los otros, humanos y no humanos, ¿no? Una segunda discusión que podríamos tener en conversación más bien sería, porque me he quedado con ganas, ¿no?, de tirar de ese hilo, que seguro que he tratado en otros lugares, es la crítica al tecnooptimismo, o como lo queramos llamar, ¿no?, en concreto esa apelación que sale varias veces, ¿no?, al transhumanismo, me imagino que además en concreto al transhumanismo tecnocientífico, ¿no?, como el más alocado, y la necesidad de construir una nueva cultura de la tierra, que también aparece como el contrapunto. Y una tercera conversación posible, que es en la que bueno, pues yo quizá estoy ahora más metida, y que con los estudiantes también es un tema muy vivo, es de la irrelevancia moral del espacio y el tiempo, ¿no? Hasta qué punto, cómo pensamos precisamente esa relación con el tiempo también hacia adelante, ¿no? En ética solemos hablar de esto, de la irrelevancia moral del espacio y el tiempo, para referirnos, ¿no?, al hecho de que una persona nazca en Níger en el año 2224, pues no debería conllevar, ¿no?, ninguna diferencia moral respecto al respeto que nos merece, ¿no? Y por tanto, cómo eso tiene que cambiar o podría cambiar alguna de las cosas que hacemos. Y ahí sí menciona, y yo creo que tiene mucho interés traerlo para la discusión, a un filósofo, en este caso australiano, que trabaja en Inglaterra, que es Norman Kasnarik, ¿no?, que ha escrito el Buen Antepasado, que es este trabajo precisamente que nos invita a pasar del cortoplacismo en el que estamos instalados, no solo en el ámbito, por supuesto, periodístico, político y económico, sino también, habría que decirlo en algunos casos, intelectual. Pasar del cortoplacismo a trazar pues vectores de más largo recorrido, ¿no? Kasnarik tiene una idea que está, yo diría, muy bien para pensar con imágenes, ¿no?, que a veces también funciona, que es esta del pensamiento catedral, ¿no? Y
Yo creo que Antonio lo recoge también en el libro perfectamente, ¿no? Si antes, ¿no? Si sabemos que los seres humanos somos capaces de emprender proyectos a largo recorrido en los que sabemos cuando empezamos, como cuando empezaba a construirse una catedral, que no vamos a ver, ¿no? No vamos a poder admirar esas vidrieras porque no veremos el final de esa construcción y sin embargo eso no resta ni un ápice de nuestro empeño, de nuestra dedicación a la tarea, ¿no? En este caso a lo de la catedral. Pues esa idea del pensamiento catedral en la que se está trabajando, yo diría, en los últimos años en justicia ecológica y en justicia intergeneracional de una forma muy intensa, tiene que ver con esto y me interesaba también bueno, pues conocer algo de la opinión de Antonio, ¿no? En relación con esto, con el tiempo también pensado hacia adelante. En suma, ¿no? Que no, yo creo que hay algo aquí que recoge esa reflexión de Hannah Arendt que decía, ¿no? Que no era estupidez lo que le pasaba, lo que sucedía con Eichmann, ¿no? El criminal nazi, sino una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar, ¿no? Pues que no nos pase a nosotros eso, que no nos quedemos tampoco a las puertas y bueno, que leáis el libro y seguimos discutiendo. Muchas gracias. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar ser conciso. Primero, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Gracias a Félix, a José María y a Carmen por acompañarme. A Félix, yo era estudiante cuando leí el primer libro que leí de él, Filosofía de la técnica de la naturaleza, que para mí fue, en fin, un descubrimiento, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, me ha parecido que es uno de los filósofos vivos españoles más importantes, más admirables, ¿no? Muchas gracias, Félix. José María, como lo ha comentado él, pues efectivamente tenemos un interés común que es Plotino, el neoplatonismo. Yo era profesor, me tocó dar filosofía medieval y descubrí la importancia que había tenido el neoplatonismo en toda la Edad Media, es decir, en los judíos, los cristianos, en los musulmanes, es decir, sin el neoplatonismo no se entendía nada, ¿no? Hasta el idealismo alemán, incluido, ¿no? Eh, y bueno, de ahí nos viene, ¿no? Esa coincidencia. Y con Carmen ya lo ha contado ella, ¿no? Un poco la historia de las cosas en las que hemos trabajado juntos, ¿no? Hasta el último capítulo del libro forma parte de un volumen colectivo que ha coordinado ella, que se llama Humanidades Ecológicas, ¿no? Que es un libro magnífico, ¿no? Con mucha gente, con muchos colaboradores. Bueno, este libro en realidad es también fruto del azar. No era algo premeditado por mí, sino que de pronto me di cuenta que a lo largo de los años había ido escribiendo textos en los que yo pues mantenía un cierto diálogo con los griegos, ¿no? O sea, no era algo metódico, no era algo proyectado, sino que algo, pues, esa atmósfera que decía Félix, esa atmósfera en la que uno se mueve, ¿no? Por su formación, por su interés, por sus lecturas, por su, en fin. Y llegó un momento en que, bueno, pues decidí atar cabos, ¿no? Y hilar todos esos textos y en cierto modo me di cuenta de que era mi propia trayectoria biográfica, porque efectivamente el primero es de los años 90, es decir, más de 30 años. Este libro recorre pues toda mi trayectoria, ¿no? Y cómo yo mismo he ido cambiando, ¿no? La lectura de los griegos. A medida que yo, pues, mis intereses, mis experiencias, mis lecturas también han ido cambiando, pues he ido cambiando la manera de leer a los griegos o las cosas que me han interesado a los griegos, ¿no? Entonces, digamos que los dos primeros textos, son seis textos, los dos primeros hay una preeminencia de la cuestión del tiempo, ¿no? Aion, Cronos y Kairos, y el segundo son el concepto de historia, porque efectivamente yo empecé dedicándome a filosofía de la historia. O sea, mi primer libro fue Adiós al progreso, que era lo que tú decías antes, o sea, una crítica, yo comencé ahí, decía, haciendo una crítica, eran los años del debate sobre la crisis de la modernidad, la posmodernidad. Y entonces, para mí, la clave de la modernidad, del pensamiento moderno, era la idea de progreso. Era la concepción evolutiva y eurocéntrica de la historia universal de la humanidad, etcétera. Bueno, Hegel era realmente el gran filósofo de la modernidad en ese sentido. Y, y claro, para mí la cuestión del tiempo era crucial. Es decir, cómo hemos pensado nuestra experiencia del tiempo
y cómo lo han pensado las distintas sociedades, ¿no? Ya en Adiós al Progreso trataba de hacer una pequeña historia, ¿no? De cómo cada sociedad ha ido pensando. Y de ahí viene el interés por Cronos, Ayón, Kairos, es decir, cómo hemos pensado, digamos, nuestra experiencia temporal, el concepto de historia. Los dos capítulos centrales también tienen que ver, son posteriores y tienen que ver con un poco mi interés creciente por la filosofía política, eh, o por la dimensión política de la filosofía de la historia, si queréis, y por eso están centrados pues, son politicón, en animal político, ¿no? La definición de animal político de la historia, y cómo lo lee Hannah Arendt, porque siempre es un diálogo a tres, ¿no? Es decir, el diálogo con Aristóteles, pero también con Hannah Arendt, ¿no? Es decir, y el siguiente, que es Oikos y Polis, pues hago lo mismo, pero con Polanyi, ¿no? Es decir, con lo cual me permite dialogar con los clásicos, pero al mismo tiempo con los contemporáneos, ¿no? Es decir, es un juego triangular que, bueno, yo creo que es en el diálogo en donde uno aprende a pensar, ¿no? Es decir, confrontándose con los otros para tratar de entender cuál es el propio pensamiento, ¿no? Y ahí efectivamente somos griegos y no somos griegos. Es decir, hemos heredado palabras como polis, ethos, democracia, isegoría, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo con unas coordenadas muy diferentes, pues efectivamente, y entonces ahí aparece el tema de la esclavitud, de las mujeres, de los bárbaros, de, en fin, todo esto, que sigue estando ahí, o sea, que no, es decir, todas esas asimetrías o esas jerarquías sociales siguen estando hoy. Y por eso cuando hablamos de democracia, de igualdad, etcétera, tenemos que seguir volviendo a decir, sí, pero, cuidado, ¿no? ¿Quién está dentro, quién está fuera, ¿no? Entonces, esos dos capítulos centrales responden a eso, ¿no? A esa relectura de los griegos centrando fundamentalmente en las categorías éticas y políticas. Y además eso, dialogando con el liberalismo moderno, con el republicanismo moderno, como los liberales y los republicanos, o sea, la filosofía política relea a los griegos también, o sea, se construye confrontándose con los griegos, la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y, y los dos últimos textos, que son los más recientes, pues efectivamente tienen que ver con eh, mi creciente, digamos, preocupación por la crisis ecológica y por esto que ahora se llama el antropoceno, el capitaloceno, de la nueva época geológica, etcétera. Las últimas cosas que he hecho tienen que ver con esto porque efectivamente yo creo que tenemos que repensar todas estas categorías de modernidad, de globalización, etcétera. Muchos términos que desde los años 70, 80 se han estado discutiendo se están reformulando hoy en clave ecológica, o sea, en clave de, bueno, ¿qué estamos haciendo con la Tierra? ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? Y ahí es donde la confrontación con los griegos a mí me parece que es muy, no solo por salir del presentismo, lo que tú dices el presentismo que impera, es, bueno, Artaud, un historiador francés, le llama el nuevo régimen de historicidad, ya no es es la instantaneidad, o sea, vivimos en el régimen de la instantaneidad. Lo que pasó ayer ya es pasado remoto, lo que suceda mañana no nos importa, o sea, vivimos en aquí y ahora, ¿no? Ese es uno de los dramas de nuestra situación contemporánea. Volvemos a la cuestión del tiempo, es decir, el modo en que vivimos el tiempo condiciona toda nuestra experiencia. Entonces, el diálogo con los griegos te hace salir del presente y te hace darte cuenta hasta qué punto hay una profundidad histórica en la experiencia humana, en la historia de las sociedades, en la historia de Occidente. Te hace entender, digamos, de dónde vienes tú, es decir, de dónde viene nuestra sociedad, es decir, que esto no se ha inventado hoy. Y para mí, una enseñanza que es así que me parece que debemos reivindicar, no solo la tradición griega, de otras tradiciones culturales, como en el libro este que has citado, El buen antepasado, muchas comunidades que hemos despreciado como indígenas, prehistóricas, salvajes, todas estas cosas, que es justamente esa idea de la sucesión generacional, de la cadena generacional, de que formamos parte de la vida. Es una cadena de generaciones que se suceden y que no solo enlazan a las generaciones humanas, sino a las generaciones humanas con el resto de los seres vivos, ¿no? Esa idea de cadena, de la trama de la vida, de la red de la vida, está en los griegos. Y creo que la novedad del mundo moderno, de la modernidad, tal y como yo la he vuelto a pensar ahora, es que
lo que los griegos habían establecido como la relación entre macrocosmos y microcosmos, ¿no? Es decir, el gran mundo y el pequeño mundo que somos cada uno de nosotros, en todas las éticas griegas, todas las éticas grecolatinas, el principio fundamental era que el microcosmos tenía que sintonizar con el macrocosmos. Esa era la idea clave. Tenemos que sintonizar, bueno, y la medicina hipocrática, es decir, los humores del cuerpo tienen que sintonizar, ¿no? Con los cuatro elementos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, esa idea de sintonía, ¿no? De sincronizar nuestros ritmos vitales con los ritmos del mundo, yo me he dado cuenta que eso no solo está en los griegos, cuidado, está en los indios, en los chinos, en fin, en muchísimas tradiciones culturales. Es decir, quizá una de las ideas más extendidas en todas las culturas es esta idea de que el microcosmos humano tiene que sincronizarse con el macrocosmos natural, cósmico, y que la novedad radical de la modernidad es que ha invertido eso. Es decir, que hemos pensado que el microcosmos humano puede realmente trascender y dominar el macrocosmos. O sea, esa ha sido y ahí está la religión de la tecnología. O sea, el transhumanismo es la idea de que podemos ser extraterrestres, podemos irnos a vivir a Marte, podemos ser inmortales, podemos, ¿no?, insertarnos una prótesis. Y bueno, es decir, esta idea de que podemos trascender nuestra condición natural, nuestra condición terrestre, y por tanto ser astronautas, es decir, vivir en el universo fuera del suelo terrestre. Por eso recuperar a Husserl, ¿no?, a Hannah Arendt, en esta idea de decir, no, señores, que somos terrestres, es decir, que esta es nuestra condición constitutiva, ¿no? Creo que eso ha sido el gran desvarío de la humanidad, ¿no? Es decir, el intentar convertir al microcosmos humano en el dueño del macrocosmos natural. Entonces, curiosamente, volver a leer a los griegos nos proporciona una distancia histórica, por supuesto, pero también nos proporciona elementos para problematizar nuestra propia religión, porque realmente sí, creo que realmente es una religión. O sea, la religión tecnológica es muy sencilla. Tú le preguntas, y esto me ha ocurrido a mí, a un taxista, te pones a hablar con él sobre el cambio climático, la acidificación de los océanos, y dices, no se preocupe usted, que eso la tecnología lo va a resolver. O sea, esa fe en que hay por ahí alguien, ¿no?, mágicamente que nos va a salvar, Dios nos salvará, no, la tecnología nos salvará, eso está, vamos, es lo más extendido del mundo, la fe en el poder de la tecnología. Entonces, realmente tenemos un problema, que es justamente la tecnología la que crea el problema y estamos esperando que nos salve, ¿no? Entonces, bueno, los dos últimos textos tienen que ver con eso, ¿no? Pues con cómo se ha producido lo de Gaia, en fin, el cambio, que realmente ha habido una revolución cosmológica, es decir, ¿no? Esta idea, o sea, Newton, pues, desde Copérnico a Newton, pensaban que la Tierra era un astro como cualquier otro, etcétera, etcétera. La idea de que la Tierra no es un astro como cualquier otro, que tiene unas peculiaridades, bueno, llamémosle Gaia, oye, pero no hace falta llamarla Gaia, las ciencias de la vida del sistema Tierra ya han asumido que la Tierra es un sistema homeostático, que tiene unos mecanismos de autorregulación, etcétera, y que el gran problema es que estamos rompiendo esos ciclos de autorregulación, ¿no? Por ejemplo, con los combustibles fósiles, o sea, los vegetales se fosilizan y se entierran, nosotros los desenterramos y los quemamos, ¿no? Es decir, estamos rompiendo unos ciclos que han llevado millones de años que se produzcan, ¿no? Entonces, realmente la novedad del momento histórico que estamos viviendo es esa. Estamos rompiendo el macrocosmos, es decir, estamos tratando de alterar esa ananqué, digamos, como si nosotros pudiéramos realmente eh, trascenderlo, ¿no? Entonces, bueno, con lo cual, bueno, pues efectivamente está Grecia y estamos nosotros. El título, nosotros, Difícil esa conjunción de... sí, sí, tiene que ver que no sabemos tampoco quiénes somos nosotros. Es decir, pero es, es esa conjunción entre ese pasado del que pensamos que procedemos y un presente que es muy incierto, no solo porque no sabemos a dónde vamos, sino porque tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Es decir, cómo delimitar o cómo
constituir ese nosotros que ya no puede ser solo humano, sino que tiene que integrar también, cuando hablamos de terrestre, no nos referimos, bueno, Latour mismo, ¿no? Cuando habla de terrestre no se refiere solo a los humanos, sino al resto de los seres vivientes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un libro en el que se tratan muchas cuestiones, se abren muchos caminos y es una pena que no tengamos más tiempo. Bueno, queremos dejaros un poquito de tiempo, pero es que nada, pues es que el tiempo, volvemos al principio, manda, el tiempo manda, impera. Pero vamos, si queréis hacer alguna pregunta muy cortita, porque Solamente una cuestión que fijado tu compañera sobre el transhumanismo y el posthumanismo. ¿Tú crees que alguno de los pensadores o pensadoras que hay también sobre el posthumanismo se puede calificar realmente de una defensa del progreso hacia un nuevo ser humano, hacia una especie que, bueno, que nadie sabe, ¿no?, en qué va a consistir eso? ¿Tú crees que son progresistas que realmente defienden una nueva humanidad o van contra todo tipo de humanismo? Es decir, que la palabra humanismo debe ser desechada ya, ni siquiera transhumanismo ni poshumanismo. Todo humanismo es deleznable, algo así, ¿no? sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que es un término muy... se está usando para muchas cosas. O sea, el poshumanismo tiene un significado muy amplio, ¿no? Pues están desde los postestructuralistas que critican los límites del humanismo clásico, porque es un humanismo eurocéntrico, antropocéntrico, no sé, entonces hay que cambiar el humanismo, transformarlo, trascenderlo, porque el humanismo históricamente considerado muy limitado. Entonces, hay una acepción del poshumanismo que va un poco en esa dirección, que en realidad es ampliar los límites del nosotros, ¿no? De la que llamamos humano. Pero hay otra línea, digamos, que yo creo que es como ultramoderna, es decir, no, es reafirmar esa concepción del ser humano como el dueño de la naturaleza, ¿no?, del orbe terrestre, etcétera, y trascender nuestra propia condición natural, nuestra propia condición de especie humana para crear una nueva especie, pero no por evolución biológica, sino por creación tecnológica, ¿no? Esa es como la gran promesa del transhumanismo, es de especie, una nueva etapa evolutiva producida por nosotros mismos mediante la tecnología, ¿no? Eso me parece a mí que es como ser ultramoderno, ¿no? Es decir, como llevar más lejos todavía, en una hipérbole, las grandes utopías de la ciencia ficción moderna, ¿no? Porque la ciencia ficción nace con o sea, Kepler es el primer autor de una relato de ciencia ficción. La idea de salir de la Tierra, de viajar a otros planetas, es paralela a la historia de la astronomía moderna, ¿no? Este sueño de ser extraterrestres, ¿no? Realmente es el problema que tenemos. Y está en la literatura popular, está en el cine, está en los cómics. O sea, esto que podemos viajar por los astros, por el mundo, ¿no? En fin, meternos en una cápsula y luego resucitar 2000 años después. En fin. Es que esto está en el imaginario popular. Entonces, bueno, exactamente. Entonces, claro, problematizar eso es muy difícil, pero es porque es el universo imaginario en el que estamos, ¿no? Cuando choca frontalmente con el mundo material en el que estamos, ¿no? Se volver al materialismo antiguo, es decir, oiga, que somos tierra, agua, respiramos aire, fuego, ¿no? El sol. Es decir, los cuatro elementos. Leí un libro muy bonito sobre los cuatro elementos. Es decir, somos tierra, agua, aire y fuego. Pero la religión tecnológica genera una nueva caverna de Platón, genera un espacio virtual, ¿no?, con los móviles, las pantallas, que realmente genera la ilusión de que podemos trascender nuestra condición terrestre, de que somos inmateriales, ¿no?, y que flotamos en una especie ¿no?, de universo virtual. Sí. Y los niños y los adolescentes están socializando en ese universo virtual. Sí, eso sí, me permites, Antonio, me recuerda, claro que cuando se habla de transhumanismo o poshumanismo, quizá habría que pensar que lo que cae por completo es la idea de hombre en los dos casos, porque por una parte tenemos a Donna Haraway, por ejemplo, ¿no?, que, bueno, que es el manifiesto por moderno por excelencia, ser máquina, ser fiera y ser mujer. Por lo tanto, todo aquello que rompe el esquema de la modernidad, del guau, ¿verdad? Sí. Pero por otra parte, Hans Moravec con Nicolás Negroponte, bueno, Moravec dice,
tenemos que deshacerlo de nuestra carne, porque eso es mera jelly, dice, eso es mera mermelada, confitura, y traspasar nuestro cerebro a computadores cada vez más superiores, y Negroponte dice, la Constitución norteamericana se logrará alguna vez cuando seamos una isla de pólipos. Es decir, absolutamente conectados unos con otros. Kelly con Technium lleva esa idea hasta el extremo ya delirante, ¿no? Es decir, ¿qué pasará cuando estemos todos conectados? Bueno, que dejaremos de ser nosotros. No sé qué seremos, pero ya no seremos nosotros, ¿no? Y luego una única punta, si me permites, que no es tu caso, pero quizá para evitar una cierta beatificación que está en nombre, claramente, porque tú acusas a la modernidad con razón de que el mercado capitalista liberal piensa que es autorregulado. Pero es que el Affleck utiliza la idea de la autorregulación Claro. para el propio organismo. Y en ese sentido, seamos griegos y recordemos que Ferécides de Siros dice, melete topan. Y entonces tendremos que traducir, cuida del todo y cuídate del todo, porque la Tierra no es un paraíso perfecto Claro. en el que estemos perfectamente implicados, ni mucho menos. No es el microcosmos de los griegos, no es el mundo de la teología No, no, astral, es un ¿no? Hay, microcosmos, es un hay microcosmos. terremotos, hay erupciones, hay destrucciones volcánicas, ¿no? Es decir, es un lugar hostil en el que no tenemos más remedio que vivir. Y por lo tanto, la idea de cuidar y cuidarte de, me parece que es bien interesante, como cuando se dice, cuida de los niños, digo, cuídate de los niños. Era un punto, digamos, de un poco de pesimismo, si quieres, ante esa casualidad. Decía, oh, qué bien, la tierra, Sí, sí. organismo viviente y tal, ¿no? No, 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 yo mantengo lo del macrocosmos, el microcosmos tenemos que construirlo. Y precisamente porque es el cosmos habitable. O sea, habitar el cosmos significa Habitar, construir habitar la tierra. espacios habitables realmente. Necesitamos construir espacios habitables. Pero una cosa es construir espacios habitables y otra cosa es creer que podemos realmente dominar el Claro. macrocosmos. O sea, son... Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias.